salteñas. Si ustedes se van a la mejor salteñería, casi gran parte de las salteñerías utilizan los hornos convencionales con bandejas, sacan, etcétera. Pero ¿cuál es el resultado final de la cocción? Evidentemente calientan el producto solo, porque ya se han preparado días antes todos los elementos, pero lo que se nota en el proceso de cocción es la corona que han repulgado las personas. Ese repulgado que se le pone para cerrar la salteña tiene una especie de corona, pero generalmente cuando se sirve el cliente recibe una corona bastante negra, ¿no? Y es decir, se ha quemado. Entonces uno se da cuenta que este tipo de cocción ha sido en un horno convencional y pues, el producto sale quemado y a veces la base también. Pero bueno, la gente está acostumbrada a comer, inclusive come ya productos que han sido degradados, ¿no? Como este caso del almidón degradado, en este caso están comiendo carbón. Lo recomendable en los alimentos es de que uno puede ingerir, digamos, alimentos sanos sin que hayan sufrido, digamos, una degradación. Hasta este momento, de acuerdo a lo que he visto de estas atmósferas de temperatura, en el único lugar que lo he visto que controlan la temperatura de forma adecuada es en una, bueno, no quiero hacer propaganda, ¿no? Pero creo que eso ha marcado el éxito de este restaurante o esta empresa que vende productos, ¿no? Y está situado en Sucre. En La Paz lo mismo, casi gran parte de las salteñas que he visto siempre presentan esa característica negra de la corona, ¿no? Pero donde yo he visto que sí controlan las atmósferas es en Sucre, ¿no? Hay una, no sé, venden empanadas, venden salteñas también, pero es bastante lleno esta salteñería y es muy famoso en Sucre, ¿no? Y creo que tiene el nombre, no quiero hacer propaganda, ¿no? Pero si alguien es de Sucre o ha visitado Sucre y ha visitado este restaurante que se llama El Patio, es fácil de recordarse, ¿no? Cuando visiten Sucre, vayan ustedes a degustar una salteña o una empanada y se llama El Patio. Está a 2 cuadras de la Plaza Central. Ustedes preguntan dónde es el patio y les van a indicar. Pero, como les digo, no estoy haciendo propaganda, sino que he observado muy minuciosamente sus hornos, ¿no? Son hornos convectivos que tienen. Seguramente lo han importado de alguna empresa, pero todas las salteñas que salen jóvenes, si tienen que ser, digamos, como el pan cocido uniforme, todas las salteñas salen así. No hay salteña que presente, digamos, esa corona negra, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque la atmósfera donde se ha hecho la cocción es una cocción con temperatura muy bien controlada, ¿no? Entonces, no sé si alguien conoce y puede corroborar lo que estoy diciendo. Cochabambinos no ha salido a ningún lado. ¿Algún chat? Lo que estamos haciendo hasta este momento, bueno, acá dice el Huisto Pico. Eso no es. Sí, pero igual, los Huisto Picos también se les va la mano y tiene otra configuración. También he visto de que las masas no son bien cocidas, ¿no? Ya, pero solamente pongo como un punto a considerar que las atmósferas controladas es bien importante, jóvenes. Si uno controla estas atmósferas de temperatura, solo hace a través de equipos. En este caso, convectivos, hay una ventilación del calor. Fíjense que tengo alguna experiencia también en la elaboración de carne seca, ¿no? A veces hay gente que se dedica a producir el charque y tiene que hacerlo ya no en forma manual, ¿no? Como se suele hacer acá en Cochabamba. Se desgranan las carnes, luego se sala y se seca en alambres tendidos, ¿no? Y en detrimento de mucha contaminación porque hay demasiada mosca que inclusive puede poner sus larvas sobre la proteína
Y bueno, en la cocción seguramente se destruye, no hay tampoco que temer, pero ya no es, digamos, un alimento que tenga algunas propiedades nutritivas, ¿no? Es decir, en detrimento de la alta temperatura también se degrada, ¿no? Pero si se lo hace en ambientes controlados de secado, etcétera, yo creo que es de mayor utilidad para nuestro organismo. Entonces, estos hornos de secado tienen que también tener su configuración, ¿no? Imagínense un container, ¿no? Esos containers comerciales. Mucha gente ha tratado de meter cabra a eso, pero la distribución de temperatura en estos containers no es uniforme. ¿Por qué? Porque hay una geometría cuadrada, si quieren, donde el calor se acumula, no hay circulación, etcétera, ¿no? En estas cámaras se puede hacer el secado, siempre y cuando se suministre aire caliente, ¿no? Y la geometría, o sea, hay que matar todas las esquinas. Donde haya una esquina de 90 grados, no tiene que ser 90 grados, tiene que ser tipo ovoide, ¿no? Para que el aire que se circula ahí adentro tenga que tener una mayor distribución. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la instrumentación y la posterior automatización van a permitir la reproducibilidad de los productos que van a elaborar. En este caso estamos viendo la variable temperatura, ¿no? Entonces, en clases presenciales, generalmente hago una pequeña introducción y el estudiante anota en su cuaderno. Entonces, posiblemente algún estudiante está grabando esta clase, pero lo más importante es de que ustedes tengan un cuaderno de apuntes, como lo he comentado ayer, porque al final de semestre su cuaderno de apuntes, como mi colegio, su cuaderno limpio, y su cuaderno de prácticas, les va a permitir, digamos, una cobertura de evaluación. Así voy a hacerlo este semestre, lo estoy anunciando desde el principio, porque hay que ver la forma de evaluar en esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya no son clases presenciales. De momento a mí un poco me está ayudando porque puedo agarrar y compartir imágenes, todo aquello, la parte de instrumentación. Por eso que en principio lo he expresado y decirle a Leonardo, gracias por compartir la información. He podido ver en líneas generales el texto y está bastante actualizado. Entonces, voy a ingresar a este texto, porque a mí me cuesta todavía levantarme para hacer un diagrama. Si amerita, voy a hacer un diagrama y voy a entrar a la parte, voy a empezar lo que es el control manual y el control automático, ¿no? Eso es una de las primeras lecciones que siempre suelo hacerlo y después ingresaremos a lo más espero que son los instrumentos, ¿no? ¿Qué respuesta tienen cuando reciben una señal de temperatura, una señal de presión? ¿Qué es el efecto correctivo que tiene que hacer el instrumento para el logro de ese objetivo, que es la reproducibilidad de los procesos, en este caso la elaboración de los diferentes productos, ¿no? Entonces voy a aprovechar la bibliografía que nos ha enviado Leonardo. Van a ver ustedes que voy a hacer un ejemplo en el pizarrón y ustedes también podrán hacer en su cuaderno de prácticas ejemplos, ¿ya? Voy a compartir con ustedes. Aquí, y aquí ya lo tengo, el libro de instrumentación industrial que León nos ha enviado. ¿Se ve, verdad? Jóvenes. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Fíjense, esta es una contratapa del libro. Debe ser una empresa dedicada o bien al tratamiento de, de residuos líquidos o probablemente sea también silos donde se almacenan diferentes semillas. Aquí hay un motor, lo que hace es conducir lo que está lleno. Si fuera, digamos, silos de semilla, podemos hablar de soya, de sorgo, de maíz y posiblemente
torta de girasol, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que esta es la unidad de mezclado. Aquí solamente estamos viendo una figura con unos cilindros, etcétera. Pero dada la experiencia que tengo, puede tratarse de un sistema de alimento balanceado, ¿no? Entonces, para los de ingeniería de alimentos, es un ejemplo notable esto, que esto define, digamos, la seguridad alimentaria, ¿no? Todos ustedes comen pollo y los pollos dependen mucho de este mezclado, de este balanceo de alimentos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un sistema que lo vamos a ver evidentemente en, en, en la materia eh, a través del transporte de sólidos, ¿no? O transporte de fluidos. Y vamos a poder discutir diferentes tipos de sistemas de transporte, ¿no? Probablemente este es un sistema de tornillos sin fin. Este tornillo sin fin lo que hace es vaciar una dosis y está totalmente automatizado. Cuánta soya debe ingresar, soya molida, cuánto sorgo, cuánto maíz y cuánta torta de girasol debe ingresar para la formulación del alimento balanceado, ¿no? Entonces, esa es la contratapa del libro que Leo nos ha enviado y lo más importante es el contenido de este libro. En este libro, bueno, ahí son las recomendaciones y esto es lo más importante, ¿no? El índice analítico. La materia está configurada más o menos de esta manera, ¿no? Hago en clases una introducción, hablo sobre la definición de control, también hablo del rango de medida, el span, el SOR, la incertidumbre, etc. Algunos de estos términos suelo Doctor, desarrollar. perdón, se le escucha entrecortado. ¿Sí? Bueno, hay unas... ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha, yo escucho normal. Parece que hay algunos problemas en algunos sectores, ¿no? Es la cuestión del Internet. Entonces, decía de que hay una terminología, ¿no? En instrumentación, ¿no? Y yo tomo en clases algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, solo siempre definir el campo de medida. En inglés se llama range, el alcance se llama el span, error nomás, incertidumbre es uncertainty, pues exactitud es igual, precision, dead zone se llama zona muerta, sensibility, bueno, palabras en inglés que cambien, pero lo más importante son los conceptos, que enseguida también lo vamos a ver en líneas generales, ¿no? Luego, acá un poco veo en líneas generales los tipos de instrumentos, ¿no? Acá están sistemas neumáticos, digitales, capacitivos, piezas resistivos, etcétera, ¿no? Pero acá yo suelo introducir algunos conceptos básicos como qué es qué es un transmisor, qué es qué sé yo, uh, un transductor, etcétera, ¿no? Y voy a ver si puedo yo alcanzar a definirlo en esta clase, ¿no? Un poco el flujo, ¿no? Entonces, como les decía, hay cuatro variables importantes que vamos a ver: presión, temperatura, nivel, flujo. Entonces, cuando hablamos de flujo, podemos hablar de flujo de fluidos o flujo de sólidos, como hemos visto en la contratapa, ¿no? Después, estos son instrumentos para medir gases. Aquí está la variable nivel, que también vamos a explotar bastante, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejercicios experimentales, como por ejemplo cómo gobernar una caldera de alta presión, qué características debe tener esta caldera. Eh, Tendrá instrumentos de lectura directa, como dice acá, instrumentos de medida directa, o tendrán otros principios como, por ejemplo, la conductividad, ¿no? Aquí hay ultrasonidos, radiación, láser. No veo, no veo, por ejemplo, la propiedad llamada la conductividad. Después, temperatura. Fíjense que
De acuerdo a este libro, empieza por flujo, nivel, temperatura y seguramente la presión, creo que ya hemos pasado. Transmisores. Fíjense la presión, aquí está la presión, ¿no? Caudal, nivel y temperatura, ¿no? Yo generalmente empiezo mis clases al revés, es decir, exploto todo lo que es la temperatura, ¿no? Y termino en los kilómetros, ya después las aplicaciones, ¿no? Ahora, si alcanza el semestre, suelo ver otras variables que no están en el contexto de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, el peso, la densidad, la humedad, el punto de rocío, no son consideradas como presión, temperatura, nivel o flujo. Por eso están clasificadas como otras variables, ¿no? El oxígeno suelto, la turbidez, etcétera, que son propios, ¿no? Entonces, ahí estos son los elementos finales de control, que son en realidad válvulas, ¿no? Y lo más importante es que en este texto se tiene casi el núcleo central de la materia y bastante actualizado, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay sistemas mucho más complejos, pero el ingeniero químico ya no tiene que entrar. Aquí está, ¿no? El control PID, ¿no? Yo explico solamente en líneas generales qué es lo que significa que, ¿no? He visto un diagrama que voy a ingresar. Aquí está. Vamos a empezar por acá. Acá tenemos lo que he comentado ayer. Esto es control por retroalimentación, lazo abierto y lazo cerrado. Entonces pueden anotarse en su cuaderno de apuntes. Este es el tipo de control llamado por retroalimentación, ¿ya? Uno es lazo abierto y el otro es lazo cerrado. Entonces, ustedes en su tiempo libre van a poder leer todo este contexto de la introducción, pero yo voy a ir directamente, digamos, al núcleo central para que ustedes tomen como base a qué se refiere estos controles de retroalimentación. Entonces, ayer lo expresaba, podemos poner otros ejemplos, ¿no? Y esa va a ser una de sus tareas. Yo voy a poner un ejemplo distinto al que está acá, para que ustedes puedan entender el control de lazo abierto o lazo. Entonces, acá está muy disperso el concepto. Voy a volver al pizarrón y voy a hacer un diagrama de control por lazo cerrado. Bueno, antes de abandonar esta página, fíjense, este es un tanque que está entrando un fluido y acá está gobernando, digamos, un flotador. Bueno, este muchacho Peñalosa que creo que quiere entrar. Voy a ver. Hay estudiantes que todavía están queriendo ingresar. Bien, voy a continuar. Siguen ingresando alumnos. Entonces, aquí podemos ver un flotador, ¿no? Igual que en nuestros baños higiénicos. Entonces, la gobernación de nivel, por ejemplo, en nuestros baños higiénicos, cuando hemos hecho uso del baño higiénico, o jalamos una palanca o apretamos un botón para vaciar el líquido. Pero inmediatamente el líquido es llenado para el próximo usuario, ¿no? En este caso, en este diagrama vemos el flotador y hay un indicador de escala, ¿no es cierto? Lógicamente, aquí no hay ningún control automático. Entra el fluido y el flotador es ciego. O puede subir la aguja hacia la escala, o puede vaciarse también, y eso dependerá de lo que haya un control manual acá. Aquí hay una válvula, entonces yo puedo regular y restringir el paso del fluido a la salida. Si lo restringo demasiado, lógicamente el flotador va a subir y va a marcar una escala mayor. Pero si yo quiero al proceso suministrar un flujo constante, debe controlar lo que está diciendo esta aguja. Si en la escala está a la mitad, pues debo respetar esa mitad. Entonces en la entrada puede haber también una válvula, pero en este caso no hay una válvula y está ingresando en forma aleatoria el fluido y el único que controla este proceso es esta válvula de salida, que restringe o abre. Pero lo más importante es de que yo debo controlar
que el flotador no debe bajar de nivel, ¿no es cierto? Entonces, este proceso puede ser utilizado, qué sé yo, para un proceso de envasado, para un proceso de evaporación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá habla de un punto de consigna, donde vamos a fijar, ¿no? Luego ahí está el indicador que estamos viendo, y un elemento de medida que en realidad es la válvula, ¿no? Aquí no estamos viendo ningún instrumento en el sistema por retroalimentación, ningún instrumento que permita la automatización. O sea, está induciendo que haya el manejo manual. Es decir, si el tanque se está llenando, manualmente tendrán que abrir esta válvula. Entonces, este es un sistema llamado de lazo abierto y es un sistema estrictamente manual. En cambio, el segundo es un lazo cerrado. Pero fíjense, el lazo cerrado ya no es un control manual. Aquí estamos viendo de que la válvula depende del humano para cerrar o restringir. Pero en este otro caso es una válvula de control, ¿no? Entonces basta que haya ingresado algún elemento de control, el sistema se llama un sistema de lazo cerrado. Entonces aquí hay un elemento primario que se incorpora en el sistema de lazo cerrado. Entonces hay un punto de consigna. Y ese punto de consigna es la escala central para su control. Entonces entra el fluido y si, digamos, el sistema ha aumentado mucho el nivel, entonces inmediatamente este acciona para que pueda abrir y salir. Y si le está faltando, digamos, nivel, lo mismo, restringe para que se llene el sistema. Entonces, basta que haya un instrumento que diga que es un controlador, sin lugar a dudas se llama un sistema por retroalimentación lazo cerrado. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer otro ejemplo ahora y espero que ustedes en su primera tarea, anótense su primera tarea, aplicación de lazo abierto y lazo cerrado, tomando en cuenta los procesos físicos o procesos químicos. Ustedes pueden diversificar los ejemplos, ¿ya? Porque en su primer parcial a veces planteo preguntas como esta, ¿no? Y digo, y usted, voy a hacer como la pregunta de ayer, decía, ¿qué entiende por transferencia de masa? Decía, ¿no? Entonces, solamente en, en la pregunta, me voy a crear una nueva página, Word, ¿no? Entonces, para que todos tengan anotado y de repente alguien está, ¿no? Entonces, yo voy a poner, digamos, tarea 1. Lógicamente estamos en la materia de inspección de procesos, ¿no? Entonces, voy a guardar esta página para tener una secuencia de qué tareas se le está otorgando. La tarea número 1 la vamos a llamar ejercicios relativos al concepto de retroalimentación. Entonces voy a poner lazo, lazo abierto, lazo cerrado. Entonces, ustedes mm, pueden poner, mencionar procesos físicos o químicos aplicados, ¿no? Aplicando los
conceptos de retroalimentación. Entonces, lo digo en general porque retroalimentación puede ser lazo abierto o lazo cerrado. Entonces, esa será su primera tarea, jóvenes. Ahora, un poco para ampliar, ¿no? O sea, ejemplo. Cuando digo ejemplo, lo he planteado como pregunta de examen, ¿no? Entonces, pueden ustedes anotarlo esto, o si alguien lo está grabando, pues van a ustedes tener acceso siempre a este banco de preguntas, ¿no? Y el banco de preguntas lo vamos a elaborar con todos ustedes. No quiero yo hacerlo en forma independiente y lanzarles como un libro y que lean, no. Este banco de preguntas vamos a crearlo así en el transcurso del semestre, ¿no? Para ser un poco más metódicos y mucho más ordenados. Cuando digo ejemplo, es una pregunta de examen que en algún momento les he hecho. Entonces, recuerden que esto fue pregunta de examen. ¿Sí? Puede que haya sido el segundo parcial o final, pues ha estado anclado en algún examen. Esa pregunta decía, ¿qué entiende usted por una operación unitaria denominada transferencia de masa? Y que esta operación va un sistema de retroalimentación lazo cerrado. Listo, esa era la pregunta. Entonces, ustedes saben que en un examen yo me he vuelto mudo, porque si algo hablo, pues van a resolver el problema. Entonces, tienen que saber primero los conceptos. Si no saben los conceptos, cuando digo aplique esta operación a un sistema de retroalimentación lazo cerrado, y a veces era mucho más específico y decía, y aplique de acuerdo a la carrera que usted estudia. Entonces, puede que el de alimentos aplique transferencia de masa y el de química aplique otro ejemplo. No puede ser lo mismo. Entonces, la pregunta para todos, ¿qué entienden por transferencia de masa? A ver, voy a elegir yo. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde están mis alumnos? A ver, ¿qué dice Ariel Marcelo Sotomayor? Entonces, Ariel, Doctor, creo que algunos no están pudiendo escuchar bien la clase y otros sí. Tal vez él no está pudiendo escuchar bien. sí, pero está presente Ariel. Que me mande un chat por lo menos. A ver, Brenda, todos se han activado y se han ido a dormir. Buenas tardes, doctor. Dime, Brenda, Lo ¿qué que yo entiendes entiendo qué entiendes por por una, perdón, qué entiendes por una operación unitaria llamada transferencia de masa? lo que yo entiendo es que es una operación que nos va a permitir que exista un flujo de, de una
¿cómo se diría? De una especie de masa que va a pasar de un lugar a otro. No, ahí ya tiene puntos en contra. ¿Qué dice Carmen? Carmen Pacara Nicolás. ¿Dónde está Carmen? ¿Se ha dormido? Carmen Rosita Sipe. ¿Dónde está? Si no saben, dígame, no comprendo y no pasa nada. Pero quiero saber si están en casa. A ver, Carmen Rosita, ¿qué dice? Sin miedo. Doctor, no le escuché bien. A mí parece que el becario que ha retornado quiere hablar, pero vamos a darle después la palabra. A ver, ¿dónde está Cristian Rivera Contreras? Cristian. Pucha, mis alumnos están perdidos. Yo también creo que me voy a perder, jóvenes. A ver, Cristian, ya está. ¿Qué dice Cristian? A ver. Sin miedo. Estamos para aprender. Nada. A ver qué dice Dayana Saavedra. Hay otra Dayana Saraí. A ver, cualquiera de las dos. Hay 3 Dayanas. 4. Cristian, 2 Cristian. Cristian Torrico Rodríguez, ¿dónde está? Esta es una mala suerte que estén recibiendo entrecortado, dice algunos estudiantes. Pero manden el chat, ¿no? Si es que no escuchan. A ver, al becario, vamos a dar lugar al becario para no alargar la clase. El ex becario. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, primero respecto a mis compañeros, desde hace rato tal vez la recomendación, yo me cambié a datos móviles, estaba con el Wi-Fi de Comteco, me cambié a datos y se solucionó el problema de entrecortado. Y respecto a la pregunta, doctor, la destilación, yo recuerdo un poco de fenómenos de transporte B del ingeniero Zambrana que nos mencionó acerca del transporte convectivo y difusivo de sustancias, que la transferencia de masa se ve relacionada con esos procesos físicos. Generalmente los involucramos en destilación, que es cuando separamos dos o más compuestos. Ahí hay un proceso de difusión, un proceso difusivo. Bueno, también está convectivo. Y además de eso está la absorción, intercambio iónico. Si no estoy mal, doctor. Gracias. Sí. A ver, ha dado algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la destilación es una operación de transferencia de masa. Evidentemente, por un sistema binario o multicomponente, como lo ha dicho Peñalosa. Luego tenemos el inverso, que es la absorción. La absorción es gases en líquidos. Esa es también una transferencia de masa. Destilación, absorción. Luego tenemos, bueno, lo ha dicho, intercambio iónico, pero ya en la fase de mayor aplicación, digamos, es la extracción sólido-líquido, por ejemplo, ¿no? Los de alimentos van a solamente llegar a estas empresas que producen aceite vegetal. La extracción del aceite vegetal se lo hace de la soya, del girasol o de la pepita de algodón. ¿Y qué es lo que se tiene ahí? Hay que tostar la materia prima, hay que hacer el desgarramiento celular a través de la molienda y luego poner en contacto un solvente. Por ejemplo, la extracción sólido-líquido es considerada una transferencia de masa, ¿verdad? Después, la otra es la extracción líquido-líquido. Entonces ya tienen 4 líneas. Primero, la destilación. Segundo, la inversa, la absorción. Tercero, la extracción sólido-líquido. Cuarto, líquido-líquido. Después tenemos la cristalización.
La cristalización, si alguien quiere obtener sacarosa, es un proceso de evaporación, controlando la concentración, temperatura, etcétera, pero se obtienen los cristalitos de la sacarosa, lo que consumen todos los días en su desayuno. Esa, por ejemplo, la cristalización es considerada una operación unitaria llamada transferencia de masa. El secado también puede ser considerado una transferencia de masa. Entonces, volviendo a la pregunta, todavía no he terminado acá. Dice, ¿qué tiene por una operación unitaria? Transferencia de masa. Lo ha dicho Ángel. Ángeles, ¿no? Calas o Peñalosa. Se ha perdido con sus datos móviles. No, perdón, Miguel Ángel Peñalosa. Miguel Ángel, sí. Yo de Ángel nomás lo llamo. Ya, entonces, lo ha mencionado así en líneas generales, ¿no? Aplique esta operación a un sistema de retroalimentación lazo cerrado. Entonces, ustedes podrían elegir en su respuesta, y voy a poner respuesta. Entonces, si Peñalosa quiere hacer un ejemplo de destilación, pues puede ser la destilación, digamos, del Singani, digamos, ¿no? Si es de alimentos, y de repente, si es de alimentos, podría destilación de Singani. Y si quiere uno de ingeniería química, puede poner la destilación del petróleo, digamos. Entonces, cuando digo lazo cerrado, estoy mencionando que tiene que ser automatizado, ¿cierto? Entonces, pueden poner ya como ejemplo, ¿no? El estudiante elegirá si va a destilar Singani o va a destilar petróleo. Sus diagramas van a ser completamente diferentes. Y de repente otro dice, no, yo quiero hacer la obtención de oleaginosa, digamos. Recuerden que esto es el aceite, ¿no es? Aceite vegetal. Vegetales, ¿no? Entonces, lo mismo. Su diagrama, el que haga obtención de oleaginosas, sabe lo que está haciendo. Yo voy a entender que es una transferencia de masa sólido-líquido. Entonces, ese estudiante está bien ubicado, porque basta que me diga obtención de oleaginosas, está en el contexto de la transferencia de masa. Entonces, su diagramita que va a ser automatizado sobre la obtención de aceites vegetales va a ser totalmente distinto que aquel estudiante que ha hecho destilación de Singani. De repente, otro va a decir obtención de parafinas. Obtención de parafinas. Eso yo voy a entender exactamente que está haciendo la operación unitaria líquido. ¿Se dan cuenta? Esto yo entenderé que será sólido-líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, el estudiante, basta que haya orientado a estas 4 áreas, yo entiendo que el estudiante domina lo que es el concepto de transferencia de masa. Entonces, yo he preguntado así al azar y no se han ubicado algunos estudiantes, pero tienen que echar mano a su cuaderno de introducción a los procesos químicos. Y ahí es donde yo explico claramente qué es una operación unitaria. Y deben estar ya recordando algunos. La primera clase es saber diferenciar un proceso físico de uno químico. Y ahí pongo un montón de ejemplos. Entonces, echen mano a su cuaderno de operaciones unitarias, digo, de introducción a los procesos químicos y también de operaciones unitarias. Y ahí van a notar a qué se llama transferencia de masa, ¿no? Entonces, fíjense, yo solamente he punteado lo que el estudiante estoy esperando que responda y sepa si entiende bien, digamos, los conceptos de transferencia de masa, ¿no? De repente alguien me va a decir, quiero, digamos, el proceso de la sacarosa. Entonces, yo ahí voy a entender rápidamente que está hablando de la cristalización. Y eso para mí es, qué sé yo,
una transferencia de masa. ¿Se dan cuenta? Porque aquí entre comillas lo pongo, transferencia de masa. Entonces, primero dice que entiende por una operación unitaria de la transferencia de masa. Entonces, podría mencionar destilación, absorción, extracción sólido líquido, líquido líquido, cristalización, secado, qué sé yo. Entonces, pone como ejemplo, ¿no? Y vamos a poner, digamos, destilación del Singani para no complicarnos. Entonces, yo voy a ir al pizarrón y vamos a hacer este diagrama básico que valía 40 puntos, digamos, ¿no? Voy a volver al MEP. Bueno, me están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. El pizarrón también, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el esfuerzo de levantarme y voy a hacer un diagrama básico. Y lógicamente les voy a mandar el diagrama también por el grupo, ¿ya? Entonces, voy a levantarme y voy a hacer el diagrama básico de lo que es la destilación automatizada, porque la pregunta decía claramente, dice, aplica esta operación a un sistema de retroalimentación lazo cerrado. Entonces, vamos a entrar. ¿Ya? Entonces, saben que el proceso fermentativo del Singani, el que quiera fabricar, digamos, vino patero, lógicamente ese nombre viene porque se ha trapichado seguramente con los pies en una bandeja, tal cual ha llegado la uva, se lo trapicha, se saca el jugo y ahí hemos tenido el mosto, digamos, con las cepas salvajes que están en la cascarilla de la uva, que se mezcla y aprovecha, digamos, estos microorganismos para hacer la transformación, ¿no? Entonces ahí, si pasan 7 días, lógicamente hay que sacar las semillas y también el bagacillo, las cáscaras, y como son procesos anaeróbicos, bastará poner a un recipiente y taparlo, ¿no? Y taparlo, qué sé yo, pueden poner un tapón de algodón para que no entre el aire. Otros suelen poner unas tapitas de cerámica y lo sellan con barro, ¿no? Entonces, como es un proceso anaeróbico la fermentación, en 7 días, si ustedes destapan, ya tienen el vino y prueban y este es el vino patero. Pero aquel que quiere continuar con la fermentación puede hacer pasar, digamos, los 14 días o los 20 días y lo tiene sellado, o sea, no lo abre. Y si a los 14 días lo separa, ya ese alcohol ya transformó mucho más. Y si nosotros lo destilamos, vamos a destilar el Singani, ¿no? Entonces, la pregunta, si el estudiante de alimentos está respondiendo, tendrá que orientar primero eso. Entonces, voy a hacer el diagrama de la fermentación y luego entraré al sistema de automatización. Entonces, si yo quiero hacerlo a nivel de laboratorio, pues puedo hacerlo también, porque lo más importante es que saber definir transferencia de masa y la automatización correspondiente. Entonces, voy a hacer ese diagrama. Entonces, acá está el proceso de fermentación. ¿No? Recuerden que esto es el hidráulico, aquí entramos el mosto de uva y la base de agua correspondiente ha pasado el tiempo de 7 días. Entonces, tenemos acá, digamos, si ha sido un proceso de inducción, entonces vamos a conducir a un destilador. ¿Listo? Entonces, no, estos son 14 días. Entonces, yo quiero automatizar este sistema, pues tendré que tener acá, digamos, una resistencia.
vamos a poner línea 1, línea 2. ¿No? Y básicamente aquí tendrá que haber estos son aceites térmicos. Aceite térmico, estos son resistencias eléctricas. Voltajes. Y aquí vamos a poner el consolador. Este es el consolador. El consolador tiene que utilizar ¿okay? Este es el elemento primario. Y este elemento primario manda la señal hacia el consolador. El consolador recibe corriente alterna de 220 voltios y esta luego acciona y da respuesta al sistema. Por lo demás, como es un sistema simple, esto tendrá que marchar a un 75. Doctor, Sí, les explico enseguida. Bueno, para los estudiantes nuevos, lo que siempre he hecho en mis clases, lógicamente cuando estoy en el pizarrón nadie me escucha, pero como en este momento ya me he sentado, voy a volver a explicarles lo que he hecho. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama que acabo de realizar, ya es prácticamente la respuesta de su examen. Me están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya está. Entonces recuerden de que esta zona es la zona fermentativa, donde se ha puesto el mosto y lógicamente el mosto está viniendo ya con las cepas salvajes, si quieren, que han estado en las cáscaras, que han tenido oportunidad de estar en contacto con el mosto, se ha cerrado y entonces lo único que hacemos es bombear el líquido para hacer la destilación. Entonces fíjense aquí yo he dibujado un sistema donde es un aceite térmico y hay una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica va a depender del suministro de la energía hacia este controlador. Entonces aquí tenemos el elemento primario, o digamos acá. No sé. Ahí está. Le voy a bajar el stop sharing. No sé por qué sale esa señal. Bueno, entonces ahí está el elemento primario, que es un termopar, que manda una señal al controlador. El controlador está entrando corriente y dependiendo del punto de consigna dará una señal a la resistencia y manejar una temperatura constante. Entonces la definición de temperatura constante va a definir la liberación del azeótropo seguramente. Al principio sale con bastante carga alcohólica y después va saliendo el agua. Y cuando haya bajado menor a 40 grados Gay-Lussac, se para el sistema. Entonces acá ustedes tienen, ya es una destilación simple, pero ya he puesto el concepto de destilación simple y eso es transferencia de masa. ¿Se ubican? Entonces tengo ya la transferencia de masa e incorporado un controlador. En un examen no debería llevarle, digamos, más de 10 minutos hacer este diagrama. Entonces, el estudiante de alimentos que ha hecho este diagrama así sencillo, yo sé muy bien que maneja el concepto de transferencia de masa y asimismo ha aplicado a un proceso de destilación, como decía la pregunta.
¿verdad? Y este es un sistema de lazo cerrado, porque hay la incorporación de un controlador de temperatura. Recuerden, este es un controlador de temperatura, ¿verdad? Entonces, esta sería, digamos, la respuesta a la pregunta planteada en un examen. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Voy a mandar una fotografía de este diagrama. Está bien, Raquel, Sandra. Y me imagino que el resto de la gente también ha podido entender. ¿Qué dice Peñalosa? Todo bien, doctor, sin problemas. Se entiende claramente. Sencillo, ¿verdad? Y esta pregunta valía 40 puntos. Ya se lo han comido la mitad del examen. Sí, un poco sí, doctor. Hay que practicar, pero bastante para dominar ese nivel. Sí, porque si ustedes no saben el concepto, ¿cómo van a poder hacer un ejercicio? He puesto un ejemplo simple que es la destilación, ¿no? De repente otro quiere hacer la extracción líquido-líquido. Yo puedo crear ahorita otro diagrama de extracción líquido-líquido. Y lo único que tiene que ser el controlador para la cuestión del descenso de temperatura, ¿no? Porque, por ejemplo, la extracción de las parafinas del petróleo, se utiliza el aceite base que se ha hecho por la destilación del petróleo a presión reducida, y este aceite hay que mezclar con un solvente con diferente polaridad, que es la acetona y el tolueno, ¿no? Metilcetona con tolueno. Y gracias a esta polaridad creada a través de estos dos solventes, se puede extraer de las parafinas. Entonces, el estudiante, yo voy a saber exactamente que domina la transferencia de masa, ¿no? Y está aplicando a la extracción de parafinas. Entonces, ¿cómo se hace la extracción? Hay que mezclar. Entonces va a haber una unidad extrema donde entra el metiletilcetona y el tolueno. Es la mezcla binaria para alcanzar la polaridad y hacer la extracción de las parafinas, pero en frío. Entonces, en vez de una resistencia, tiene que haber un serpentín de enfriamiento. Lógicamente, es su controlador. Casi es el mismo diagrama. Y se retira las parafinas y continúa el aceite base bombeando del sistema. Lógicamente, las características son casi similares, pero cambian los sistemas de calefacción o refrigeración. Doctor, perdón, tengo una consulta. Leía un poquito el Creus, eso ya me he interiorizado un poco. Aquí se podría aumentar como que un control en cascada midiendo el grado alcohólico que se tiene del Singani al controlador. Claro, por ejemplo, ¿cómo se hace? A ver, yo le planteo a usted, si tuviera una pequeña fábrica de Singanis, como la que hemos pintado, estas primeras gotas que están saliendo, ¿no? Estas primeras gotas, lógicamente, es el azótropo. Es la mezcla binaria de alcohol con agua a alta concentración, que es 96 GL, ¿no es cierto? Pero a medida que se va agotando el azótropo, ya llegan a salir mezclas binarias de alcohol con agua y mayor cantidad de agua. Entonces, si ustedes siguen insistiendo en la destilación, van a poder vaciar inclusive el agua. Entonces, de nada va a servir la separación del Singani. Entonces, la pregunta para Ángel es, ¿cómo usted controlaría este aspecto de la densidad? Supóngase que no tiene un instrumento para medir el grado alcohólico. Me valdría de la densidad, doctor. Pondría, bueno, para la densidad me imagino que necesitaría un controlador de nivel y de ahí inferir el dato de la densidad, y con la densidad que va a inferir mi controlador, ya voy a saber, dependiendo de la densidad, cuánto va a ser su grado alcohólico. No sé si es buena idea, doctor. No, si estuviera en el campo, no tiene pues densímetro. ¿Cómo haría? Ay. Probándolo.
podría ser una opción de probar, ¿no? Un poco rústico, pero... Pero a la medida que vaya probando, se lo va a terminar todo el Singani. Ya, Puede haber alguien que pueda participar. ¿Cómo medirían la densidad? A mí me resultó bastante interesante cuando visité una fábrica artesanal allá en Santiago de Cotagaita, que está en Potosí. Es una tecnología que los españoles han dejado, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y claro, como en este momento nadie más o menos se ubica cómo es la cuestión, de repente alguien puede tener luces y responder, ¿no? Peñalosa decía que puede probando, pero al principio va a ser fuerte, le va a marear rápido. Y las otras que doctor, vayan. perdón, doctor, perdón que le interrumpa. Tal vez quemándolo, si se quema bien, que quiere decir que hay mucho alcohol, si que empieza a chispear, quiere decir que hay mucha agua. Y si no se Correcto, prende, correcto. Entonces, fíjense un poco provocando la pregunta, empieza a inducir a posibles respuestas naturales, ¿no? Y una vez lo que dice Miguel Ángeles, ¿no? Disculpe, doctor, me puse a pensar en el principio de Arquímedes, ¿no? O sea, tal vez poniendo La algunos totalidad. más densos. Sí, hay instrumentos, ¿no? Como los areómetros, ¿no? Lógicamente, como ingenieros químicos, deberían tener un areómetro, ¿no? Enseguida vamos a ver rápidamente lo que es un areómetro, pero lo que decía Peñalosa es lo más práctico en el campo hoy en día. Cuando el destilador entra en funcionamiento y el operario que está manejando este destilador, lo primero que hace es poner el dedito a las primeras gotas que está saliendo del destilador. Entonces, recuerden que esas primeras gotas están llevando alta concentración de alcohol. Entonces, agarran un pequeño encendedor, se alejan del destilador y prenden el dedo. Y cuando prenden el dedo, lógicamente, hace una combustión y arde. Entonces, antes que le queme el dedo, le ponen en el sobaco, ¿no? Para apagar lo fuerte que está saliendo la destilación. Y esta misma operación se hace periódicamente, hasta que llega un momento dado cuando ponen el encendedor al dedo y ya no prende el dedo. Entonces ahí lo paran la destilación. ¿Y cuál es el producto final de ese producto destilado acá? El producto final es 45 grados Gay-Lussac, o tal vez menos, ¿no? Cuando dice 45 grados Gay-Lussac, significa que en 100 ml, 45 ml corresponden al alcohol y el resto es agua. Y ese es el Singani. Hoy en día creo que el comercial viene entre 68 y 40 grados Gay-Lussac. Bastará fijarse una botella de Singani para ver este grado alcohólico. La cerveza generalmente tiene 3 y 4 grados Gay-Lussac, ¿no? El alcohol de lata que vende Caimán, eso viene con el azeótropo, que es 96 GL. Entonces, para concluir, un diagrama sencillo, sabe definir el estudiante, tiene su consolador y ha respondido a la primera pregunta que vale 40 puntos, ¿no? Entonces, ustedes en su tarea, yo he puesto un ejemplo para el banco de preguntas, pero ustedes deben aplicar a otros procesos físicos. Digamos, una caldera para generar vapor de agua tiene su controlador. Puede ser también un control lazo cerrado. ¿Y cuáles son los controladores? Pueden ser instrumentos para controlar el nivel de agua, ¿no? Accionando la bomba, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto van a complementarlo cuando ya estemos dominando las otras variables. Antes de despedirme, la última señorita que ha intervenido, vamos a ver. Primero, perdón, voy a compartir. Share. Y vamos a buscar qué es un areómetro. El areómetro, vamos a ver imágenes. Aquí están. Pueden ver diferentes tipos de areómetros.
para medir jarabes, para medir los grados Baume, para medir alcoholes, ácidos. Hay un montón de areómetros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo este tipo para medir el alcohol, ¿no? Aquí dice antiguo instrumental de enología para los vineros, ¿no? Y esto hoy en día, pues, venden como material desechable, ¿no? Y un buen destilador de alcoholes debería tener estos areómetros, ¿no? Yo particularmente tengo estos areómetros. Tengo un par de areómetros, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, como dice la señorita, estos areómetros utilizan el principio de Arquímedes, ¿no? Que es sobre el volumen desplazado, peso, etcétera, y se correlacionan esas relaciones a través de estas escalas, ¿no? Entonces, esta opción. Entonces, como verán, yo en clases dibujo un areómetro, pero con internet se puede entrar rápidamente, ¿no? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor. muy bien, señoritas. Lo mismo Verónica, Alejandra, Raquel, Alison, Janet, etc. Entonces, creo haber llegado a gran parte de los estudiantes con este pequeño mensaje de lo que es el control por retroalimentación lazo cerrado. Finalmente, lo que decía José Miguel, o Peñalosa, ¿cómo se llama? Miguel Ángel, doctor Miguel Peñalosa. Miguel Ángel Peñalosa. Ya, de Michael Jackson me voy a acordar. Miguel Ángel, cuando dice por cascada, etcétera, es posible hacer ese control, pero tendría que tener el sistema, ¿no? Para definir concentraciones, etcétera, etcétera. Pero esta forma que he explicado es una forma mucho más simple, ¿no? Lo ha dicho combustión y no necesita, digamos, hacer ese control por cascada, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es uno global. Y ese global es alcanzar esa densidad promedio de 38 a 45 grados Gay-Lussac, ¿no? Porque eso ya va a la venta, ¿no? Ahora, lógicamente, el que quiera hacer mucho más específico, lógicamente tiene que, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, los que se dedican a la fermentación de uva allá en Tarija, y había escasez de alcohol, en algún momento salieron a declarar de que ya no fabricarían Singani, sino fabricarían desinfectantes, ¿no? Y eso ya entenderán ustedes de que hay una concentración X, que es un proceso fermentativo de la uva, que generalmente se alcanza al 10%, al 11% máximo. Entonces, cuando se destila, de una tonelada, pues se pueden sacar, qué sé yo, 100 kilos de alcohol al 96 grados Gay-Lussac, ¿no? Y sacan 2 toneladas y eso es Singani, que está ya diluido con agua, ¿no? Propio de la fermentación. Listo, jóvenes, voy a tratar de ganar más fuerzas porque tanto al pararme como al escribir todavía me tiembla el cuerpo, ¿no? Y de todas maneras, lo más importante es la transmisión del mensaje a ustedes para que vayan ganando experiencia. Sin más que comentar, jóvenes, vamos a cesar ahí la clase. No sé si hay alguna pregunta adicional. Doctor, sí, tal vez un pequeñito, doctor. En CTA, en la planta de extracción de aceite de Moyahí, la planta piloto, hay una Sí, caldera que tiene su controlador de nivel. Eso podríamos decir que es un controlador en lazo cerrado, ¿no? Porque detecta el nivel que ha bajado y vuelve a llenar a la cal. sí. El nivel de agua, ¿no? Sí, doctor. Cualquier caldera que tenga incorporado un instrumento llamado control, porque aquí lo he puesto en general, ¿no? Controlador, y puesto temperatura, ustedes van a poner controlador de nivel, entonces es lazo cerrado. ¿Ya? Está bien, Entonces, muchas gracias. no, de nada, Miguel Ángel. Finalmente, vuelvo a ponderar la cobertura que nos ha dado Leonardo, del texto, ¿no?
Y ahí está muy bien explicado, y lo único que tenemos que hacer es expandir a los procesos llamados operaciones unitarias. Entonces, traten de hacer en su cuaderno de borrador varios ejercicios, ¿no? Pueden ser transporte de fluidos, transporte de calor, transferencia de masa, cristalización,